223 veces más, es decir, numéricamente en el sueldo, una madre venezolana si acaso compra un par de zapatos. Cuando hablamos de alimentación, 7 de cada 10 madres dicen que en Venezuela se necesitan 4 bonos de alimentación para alimentar a un solo hijo. Cerca de 1 millón de bolívares cuesta alimentar a un hijo en Venezuela. ¿Cómo no esperan que se desmayen nuestros muchachos en los salones de clase entonces? Yo le quiero decir, para finalizar, a los señores del régimen, que les encanta hablar de odio, aquí el único odio que existe es el odio que le tiene el régimen a las madres venezolanas, que las obliga cada vez que puede a humillarse por una bolsa de comida o a cambio de dinero. Las madres venezolanas que merecen además vivir con dignidad y criar a sus hijos y sacarlos adelante con dignidad, lamentablemente hoy tienen que vivir humilladas por una bolsa de comida, para aunque sea darle algo a sus hijos, aunque sea una vez al día. El punto del día de hoy era un debate. Lamentablemente aquí no están los señores del PSUV y por eso no podemos debatir. Los señores del régimen abandonaron la Asamblea Nacional así como abandonaron al pueblo de Venezuela. Abandonaron la Asamblea Nacional porque no les importa debatir sus ideas, porque no tienen cara como ver al país y porque sencillamente no le pueden responder 3 preguntas básicas a las madres venezolanas. Ojalá puedan venir algún día a darle la cara a los venezolanos y a responder solo estas 3 preguntas. ¿Cómo pretenden tapar las cifras de desnutrición infantil en Venezuela? Segundo, ¿cómo le pueden decir a una madre venezolana que crean una revolución falsa que mata de hambre a sus hijos? Y tercero, ¿cómo se calma la desesperación de una madre que ve morir a su hijo y no puede curarlo en este país? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amela Belisario, como mujer, como diputada, como madre. Gracias por sus palabras. A continuación tiene el derecho de palabra la diputada Maribel Guedes. Puede hablar desde su curul, puede hablar desde la primera oradora, como lo desee. Bueno, buenas tardes, compañeros diputados, junta directiva y pueblo en general. Hoy de verdad que nos toca un tema muy frágil y es sobre todo este debate, que es un debate que no escapa a ninguno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una familia que con esta grave crisis económica, política, social y moral que tenemos hoy los venezolanos, no la podemos tapar con un dedo. Hoy nuestras familias cada día están más pobres, hoy cada día nuestras familias sufren con sus hijos, con sus nietos, una debacle tan abrumadora que yo les aseguro que la mitad de la población de esas familias, cuando llegan las noches, se acuestan con un grave y triste dolor en su alma. Hoy cada familia necesita 67.000 bolívares diarios para medio comer. Esos son datos suministrados por el SENDA. Ustedes me dirán, con este salario de 456.000 bolívares, ¿cómo hacemos nosotros en nuestras casas, nosotras como madres de familia, poderle dar alimentación a nuestros hijos? De verdad que hoy este tema es demasiado álgido, y álgido porque todas las que tenemos hijos y las que no tenemos, también sabemos que nos cuesta mucho conseguir una medicina para nuestras madres, nos cuesta mucho conseguir un cuaderno para un hijo, porque una libreta hoy cuesta 30.000 bolívares para que nuestros muchachos vayan a la escuela, porque tenemos una deserción escolar de 250.000 niños que dejaron de ir este año, porque tenemos niños que se nos desmayan en las aulas
aulas de clase, porque es que no conseguimos ni siquiera un suero cuando un niño de nosotros tiene una diarrea. Por eso hoy este tema tiene que conmovernos a todos. Este tema, y quiero decirle hoy a la fulana Asamblea Nacional Constituyente, que se vanaglorió cuando se autonombraron ellos mismos de que ellos iban a acabar con la inflación y que iban a controlar los precios. Yo le digo hoy a esa fulana Asamblea Nacional Constituyente que salgan, que vayan a Barinas a comprar un kilo de carne para que vean que está por alrededor de los 50.000 bolívares, porque aquí en Caracas ni se diga. Caracas ni se diga, es una grosería comprar un kilo de carne aquí. Entonces, ¿cómo una madre venezolana puede mantener una familia con esta grave crisis? Así trabaja el padre y la madre, no se puede. No se puede, y sencillamente porque no está a nuestros alcances ahora esos productos. Usted hoy va y compra algo en 30.000 bolívares y mañana lo consiguen 40, 45.000 bolívares. Entonces, cada día que pasa, nuestra familia se pauperiza más y el gobierno nacional lo que hace es reírse, creo yo, que cuando se reúnen entre ellos, es decir, tenemos un pueblo hambriado y tenemos un pueblo que nosotros cada día podemos con las fulanitas cajitas de clap hacerlos más nuestros. De manera pues, compañeros, yo les pido que este tema lo llevemos a instancias internacionales para que se abra nuestro canal humanitario de comida y de medicina. Sigamos haciendo énfasis en este diálogo y en estas conversaciones que se vienen dando, y por favor, ese que sea un tema fundamental. Buenos días y gracias, compañeros. Muchas gracias, diputada Maribel Guedes. Importante anotación sobre el tema del canal humanitario como prioridad de cualquier acción que tiene que acometer el gobierno. Para cerrar este punto, tiene la palabra otra diputada valiente, mujer venezolana, la diputada Karin Salanova, que puede hacer uso de la tribuna de oradores o hablar desde su posición como ella desee. Gracias. Buenos días. Para cerrar este tema, son cosas importantes, porque creo que sí hay que llevarlo internacionalmente. Nosotros, con todas las medidas que se ha hablado del gobierno, el gobierno ha sido incapaz de decir que los niños venezolanos están en desnutrición. Con todo lo que hemos hablado aquí, hemos hablado de elecciones, hemos hablado de votos, hemos hablado de 1000 cosas que hoy nos perjudican como venezolanos, pero no estamos diciéndole al mundo que hay 74% de venezolanos que han perdido más de 9 kilos, que no se consigue medicinas, que el 60% de los hospitales se encuentran en deterioro. Si nosotros hablamos de desnutrición, que empezamos a dar los primeros números y empezamos a decir que había familias venezolanas que estaban comiendo en basura, y me acuerdo que los compañeros del PSUV dijeron que eso era una campaña para desprestigiar al gobierno. Entonces nosotros les invitamos a ellos a buscar soluciones. De hecho, se llevaron más de 9 documentos a la Defensoría del Pueblo. Se llevaron documentos a la Defensoría del Zulia, porque es uno de los estados donde hay más desnutrición en el país. Y todavía hay silencio a eso. El Estado nunca respondió. Uno de los puntos para nosotros empezar a hablar este tema era cuáles eran las políticas que había hecho el Estado para ir arreglando o subsanando estas medidas, ya sea por las guerras económicas que ellos decían, para nosotros una crisis humanitaria por las políticas ineficientes que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Es tanto así que hoy tenemos malaria, paludismo, difteria, sarampión, zika, y eso mezclado con desnutrición es mortal. Una de las cosas que hoy me atrevo a decir, nosotros estamos dando cifras, 74% de los venezolanos que han perdido más de 9 kilos, 9.6 millones de venezolanos que no les alcanza y están comiendo una vez al día, 3 millones de venezolanos que están comiendo en basura. Estamos hablando cifras
de que ha subido la mortalidad infantil 34%, y de esos 34%, 60% son recién nacidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la política que dice UNICEF, que son los 1000 días de los niños nacidos, no lo está cumpliendo el gobierno. Hemos preguntado a todas las instancias y nadie nos responde. Eso es otra política de este gobierno: esconder, secuestrar cifras. Por eso hoy invito a la Comisión de Familia a que hagamos un informe junto con el de Cáritas. ¿Por qué el de Cáritas? ¿Por qué el de la UCAP? ¿Por qué el de Provea? Porque el gobierno, desde que está Nicolás Maduro, ha secuestrado las cifras. Nosotros no sabemos resultados de todas las políticas públicas, entre comillas, que ha hecho, y nosotros no tenemos resultados para decir en qué ha invertido el gobierno, en qué ha beneficiado o no a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hoy los invito, compañeros, más que hablar de cualquier punto como venezolanos, tenemos que hablar de lo que realmente hoy está afectando el país. Esta crisis está afectando el futuro del país, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí no hay nadie más digno, aquí no hay nadie que esté en mejor interés, y la lucha que tenemos que hacer como diputados es luchar para que esto cambie y que sean los mecanismos que sean, pero tenemos que llegar, ya sea el diálogo, ya sea todo. Señores, los invito de verdad a reflexionar y a que además de hablar del voto y además de hablar de otros temas, también hablemos de nuestros niños desnutridos en este país, porque esos son temas importantes para el futuro de nosotros. Buenas tardes. Gracias, diputada Carissa Lanova. Se va a cerrar el debate, se cierra. Ciudadano secretario, sírvase a informarse de algún punto de propuesta sobre la mesa, por favor. No hay propuesta, señor presidente. Nosotros queremos simplemente, entonces, con este debate que tomo a las 3 oradoras que han presentado el punto el día de hoy, instarla, y sobre todo a la diputada Carissa Lanova, que ha llevado el tema en futuro, en previos debates, que para futuro pueda presentar un informe en la próxima sesión que consolide todas las cifras y que podamos hacer un evento que también tenga la participación de los expertos para seguir proponiendo sobre este debate, no solamente lo que es la parte de diagnóstico, sino la parte relacionada con propuestas, con el tema alimenticio, como hizo la diputada. Vamos entonces a pasar al segundo punto de agenda. Ciudadano secretario, por favor. Segundo punto. Proyecto de acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente. Señor presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. En este debate están anotados los siguientes oradores: el diputado Viallo Pilieri, el diputado Franklin Duarte, el diputado Arnoldo Benítez, el diputado César Alonso, y cierra el diputado Ángel Medina. Por reglamento, la duración de las intervenciones será de 3 minutos y tiene el derecho de palabra para abrir el debate el diputado Viallo Pilieri, que puede hacer uso. De esta forma, entonces, continúa el debate en la Asamblea Nacional Venezolana. Vamos a escuchar este segundo punto del orden del día. Saludando a la presidencia, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, colegas diputados, medios de comunicación y al pueblo de Venezuela en especial. Hoy, el auténtico, legítimo y único parlamento venezolano que existe, que es la Asamblea Nacional, ante todos los venezolanos y el mundo entero, presenta un proyecto de acuerdo rechazando por nulidad absoluta este instrumento generador de odio y de intolerancia que ha sido promovido por Maduro y por la fraudulenta constituyente. Resulta que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente promulgó una autodenominada, leo el título que le dieron, Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta, por supuesto, usurpa claramente las funciones legítimas de esta Asamblea Nacional. La pretendida y presunta ley es inconstitucional, es ilegítima y es ilegal. Desde su origen,
pasando por la técnica como se aprobó, pero además por su forma y aún mucho más importante, por su fondo. Y pasamos a decirlo por qué. Primero, esta Asamblea Nacional Constituyente es un órgano espurio, porque usurpó, entre otras cosas, el poder constituyente del pueblo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 202, claramente indica que una ley es un acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo, cosa que no sucedió con este instrumento que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, denominándolo ley constitucional, entre otras cosas porque parece que quiere aprobar por trozos leyes para luego no hacer lo que debería hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que es una nueva Constitución consultada al pueblo. Contraviene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también porque nuestra Constitución garantiza la libertad de agrupación, de protesta, la libertad de información y de expresión en sus artículos 57 y 58, al igual que de opinión. Este intento de ley claramente busca que, primero, mermar protestas y manifestaciones que se puedan dar de cara al descontento popular creciente por el alto costo de la vida, por la escasez, por el caos de los servicios públicos. Este instrumento que aprobó esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no solo afecta a la oposición orgánica, sino también a la ciudadanía en general y hasta también al chavismo disidente que está en crecimiento. Este instrumento busca legalizar el conformismo, busca imposibilitar el exigir solución a los problemas, porque ahora resulta que ese instrumento penaliza la protesta prácticamente con sanciones igual a la de un asesinato. Con la venia del señor presidente, de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, solicito se pueda leer el proyecto de acuerdo para que sea de conocimiento de todos. Adelante, ciudadano secretario, por favor. Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente, considerando que conforme al artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una ley es el acto sancionado únicamente por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, considerando que conforme al mencionado artículo 202, una ley formal solo puede ser el resultado del ejercicio de la función legislativa por parte del órgano competente, esto es, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano espurio que nació de la usurpación del poder constituyente del pueblo para pretender reemplazar a la Asamblea Nacional en el cumplimiento de sus funciones, considerando que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.217 de fecha 8 de noviembre del 2017, publicó la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, usurpando una vez más funciones de esta Asamblea Nacional, en este caso la legislativa, considerando que a través del presunto texto normativo la supuesta Asamblea Nacional Constituyente pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en materia legislativa, violando lo establecido en el artículo 156, numeral 32 de la Carta Fundamental, configurándose una vez más a través de ese órgano de facto violaciones a los derechos humanos por parte del régimen dictatorial implantado en Venezuela, considerando que la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, numeral 6, establece el principio de legalidad penal según el cual ningún ciudadano puede ser condenado por delitos que no estén previstos en las leyes preexistentes, principio que es recogido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la pretendida ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia no fue dictada por el órgano competente para ejercer la función legislativa, por tanto los delitos allí tipificados no pueden ser considerados como tales y su aplicación sería violatoria de una garantía fundamental sobre el aquecimiento del Estado de Derecho, como es el referido principio de legalidad, considerando que la pretendida ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y tolerancia contiene sanciones penales, administrativas y tributarias. Además contempla restricciones a la libertad personal en flagrante
violación del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, previsto en el numeral 7, en el artículo 7, 49 y 187, numeral primero, 137 y 156, numeral 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la pretendida ley promueve la autocensura y la censura por parte de los órganos del Estado, suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza, en franca violación del derecho a dirigir petición, del derecho a participar en asuntos públicos y el derecho a manifestar, previsto en los artículos 51, 68 y 62 respectivamente, considerando que la supuesta ley constitucional contra el odio y por la convivencia pacífica y tolerancia contempla toda una serie de restricciones y sanciones estipuladas contra los ciudadanos, medios de comunicación tradicionales y digitales, así como los prestadores de servicios, considerando que la supuesta ley configura un proceso de intento de criminalizar y sancionar la disidencia política, poniendo en riesgo la pluralidad, la libertad de expresión y el derecho de información previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución y reconocido en los artículos 6, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que la pretendida ley constituye el instrumento con el cual el régimen implantado en Venezuela pretende legitimar el abuso del poder en las materias reguladas, principalmente en materia de comunicación y de acceso a la información, considerando que la supuesta ley pretende desnaturalizar el derecho al libre ejercicio de la asociación por parte de las personas y organizaciones consagrado en nuestra Carta Magna, considerando que la irrita ley, lejos de ser una ley contra el odio, promueve abiertamente el odio, además promueve la división y la persecución, allanando de esta forma el camino para que el gobierno se ensañe contra los ciudadanos que protestan o se expresan en las redes sociales, erradicando de una vez nuestros valores democráticos. Acuerda, primero, ratificar que la supuesta Asamblea Nacional Constituyente es un órgano espurio que ha sido instaurado con respaldo en la negación de la soberanía popular que está contempladamente en el margen de la Constitución y de la democracia, y sus actos están viciados de nulidad absoluta. Segundo, ratificar que esta Asamblea Nacional y no otra detenta la función legislativa conforme a lo previsto en el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, rechazar la presunta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, publicada en Gaceta Oficial 41.217, dictada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto el no detentar función legislativa ni de ninguna naturaleza, el pretendido texto monormativo está viciado de nulidad absoluta. Cuarto, rechazar la supuesta ley publicada en Gaceta, porque además de estar viciada de incompetencia manifiesta, su aplicación también acarrea vicios de inconstitucionalidad por ser violatoria de garantías fundamentales sobre las que cimienta el Estado de Derecho, como por ejemplo el principio de legalidad. Quinto, rechazar la viciada ley, puesto que pretende penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, imponiendo sanciones penales, administrativas y tributarias en flagrante violación al derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, amenazando claramente con desnaturalizar el derecho al libre ejercicio de asociación por parte de las personas y organizaciones consagradas en nuestra Carta Magna. Sexto, en virtud de la función de control que corresponde a esta Asamblea Nacional, rechazar y declarar nula de toda nulidad la expurga de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y tolerancia, por resultar violatoria los artículos 202, 41, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que convierte el presunto texto normativo en el instrumento en el cual el gobierno nacional pretende aniquilar de una vez por todas los valores democráticos sobre los que se encuentra fundada nuestra República. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas,
a los 14 días del mes de noviembre del 2017. Todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continúa el diputado Bello Pilieri. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Para finalizar, entonces, es así como esta Asamblea Nacional propone, y está clara que los venezolanos no necesitamos, y menos aún de la Asamblea Nacional Constituyente, instrumentos inútiles como ese instrumento que se intenta aplicar. Necesitamos son acciones concretas y eficientes de un gobierno que le permitan al pueblo conseguir comida, conseguir medicinas, que le alcance la plata y que tengamos servicios públicos eficientes. Por eso presentamos este proyecto de acuerdo para su consideración y para su aprobación. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Bello Pilieri, gracias por su intervención. A continuación tiene la palabra el diputado Franklin Duarte. Buenas tardes, Junta Directiva, pueblo de Venezuela, compañeros parlamentarios. Hoy quiero iniciar esta intervención con recordarle al pueblo, porque como tendemos nosotros los venezolanos de ser de memoria corta, algunas frases de estos señores que hoy promueven ser hombres de paz cuando hablan de una ley del odio. Unas frases de algunos dirigentes, porque si nos ponemos a recordar tantas frases durante 20 años que han utilizado estos señores que representan la dictadura en Venezuela, avanzaríamos aquí todo 24, 48 y 72 horas en este hemiciclo, en este poder legítimo y único poder legítimo en estos momentos en Venezuela, como es esta Asamblea Nacional. ¿Quién trajo el odio colectivo al país? El fallecido y delincuente Hugo Chávez. Frotaré las cabezas de los adecos en aceite. ¿Eso es amor o eso es odio? Una bala en la cabeza de un escuálido pasa rápido y suena hueco. ¿Quién lo dijo? Otro delincuente como Roy Chávez. Lo que no logramos con votos, lo haremos con las armas. Lo dijo el totalitario, autoritario, dictador, malandro, delincuente y forajido Nicolás Maduro Moros. Candidato, cuando el señor el de la hojilla, cuando le preguntan cuál es su propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente, caerle a coñazo a todos esos coños de su madre escuálidos. ¿Eso es amor o eso es odio? Provoca como fusilar a todos los opositores. Lo dijo el narcoterrorista Diosdado Cabello. Frases como las de Mr. Danger, yanquis de mierda, burguesitos, pelucones, escuálidos. Ese es el odio. De eso es lo que habla esta asamblea del PSUV, porque tenemos que recordarle al país que ese fraude constituyente es una asamblea nacional del PSUV. Eso no es ninguna asamblea nacional constituyente, ni el pueblo la reconoce, ni mucho menos la comunidad internacional, ni nosotros como Asamblea Nacional de Venezuela. Nosotros, para nadie es un secreto que este gobierno lo que quiere con esa ley es aumentar la persecución política. Nosotros no vamos a dejarnos amedrentar y llamamos al pueblo de Venezuela a desconocer esa ley, a seguir como lo hemos hecho hasta ahora, seguir desconociendo esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso es un fraude total para el país y para la comunidad internacional. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir denunciando lo que tengamos que denunciar y vamos a seguir desconociendo esa Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, debemos sumarnos todos como poder legítimo a ese acuerdo que lo mencionó hace unos momentos, que fue leído por la Secretaría de la Asamblea Nacional y del compañero el diputado Bello Pilieri. Muchas gracias, compañeros parlamentarios, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputado Duarte. A continuación tiene la palabra el diputado Arnoldo Benítez.
que pueda hacer uso, por supuesto, de la tribuna de oradores. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes, ciudadano presidente, ciudadano diputado. Aquí les habrá llegado a muchos de ustedes este video de Javier, donde precisamente cuando se enteró que se promovió una ley constitucional contra el odio, inmediatamente él se consideró preso perpetuo, con cadena perpetua, por todo, por supuesto, que él muestra aquí en este video, que nada más que muestra, como lo decía el diputado Duarte, a Mario Silva, a Carreño, a Jauga empujando a Maduro, pues, con aquellas frases, a la Foforito sacándole la madre a la gente en pleno nacional de televisión, y por supuesto a Maduro y al Galáctico, ¿no? Y yo me pregunto, ¿será que van a cerrar Venezolana de Televisión y todos esos programas, como ese, el del Mazo Adentro, qué sé yo cómo que se llama? Y, por supuesto, aquí hay una ley que en su artículo 1 establece que va a erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia. 18 años para enterarse que todo eso que ellos están haciendo, que los ha llevado a ser precisamente unas personas que el pueblo odia de verdad. Porque ellos lo que están tratando de buscar con esta ley es que ahora los quieran. No vale, ya hicieron el daño. ¿Cómo es posible que ellos ahora, dentro de los valores y principios, aspiran a que haya vida, porque no tenemos vida en este país? Que haya paz, porque no hay paz. Amor, democracia, convivencia, libertad, igualdad y discriminación. ¿Por qué? Porque como yo no llené la planilla allá en mi urbanización, yo no he podido comprar la bolsa del CLAP. Eso es discriminación. Y eso lo van a corregir ellos con esto. Quiere decir que con esta ley le vamos a garantizar la papa a todos los venezolanos porque no va a haber más discriminación. No, amigos. Y por supuesto, la culpa es de otros porque ellos hablan del reconocimiento. ¿Será que ahora ellos van a reconocer que son los analfabetas funcionales que acabaron con el futuro de este país? Necesitaban esta ley. Bueno, 25 artículos donde les habla de todo. Se declara la República Bolivariana de Venezuela como un territorio de paz, porque con la prueba que hicieron allí en la Cota 905, en los Valles del Tuy y en San Vicente, en Maracay, determinaron que todo el país tiene que ser un territorio de paz. De paz, la paz de los sepulcros es lo que van a buscar ellos. Ya se me acabó. Estaba empezando. Bueno, de todas maneras, es muy grave este artículo 6 que queda al libre albedrío de quien va a decidir qué es odio y qué es amor. Y, por supuesto, cualquier cantidad, la responsabilidad aquí se va a pagar pena entre 10 y 20 años por haber dicho que nos están odiando porque no tenemos agua, porque no tenemos electricidad, porque no tenemos comida, porque los servicios públicos no funcionan, porque hay huecos en la calle. 20 años de prisión. Mientras que al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que mató a 2, lo condenaron, cumplió 4 y ahora es nada más y nada menos que presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Un asesino. Señores, por todo esto, nosotros vamos a aprobar el contenido de este acuerdo leído por el secretario y aupamos al pueblo venezolano a no dejarse intimidar con este esperpento. Muchas gracias, diputado Arnoldo Benítez. A continuación tiene la palabra el diputado César Alonso. Luego prevenido para cerrar el diputado Ángel Medina. Muy buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados. Lo que vivimos nosotros es el mundo al revés. Y el mundo al revés porque aquí hay que tener memoria y memoria larga de quienes han sido
los que han promovido el odio de manera continua, sistemática y oprobiosa en Venezuela. Los últimos 20 años han estado signados por simplemente no aceptar el pensamiento distinto y perseguir con vehemencia, con cólera asesina a quienes pensamos de una manera distinta. Esa es la realidad que nosotros hemos tenido que afrontar en Venezuela, y desde que esta Asamblea Nacional quedó electa en el 2015 y entró en vigencia en el año 2016, hemos tenido que sortear el ataque, la vulneración, la violencia hacia nosotros. Eso es odio y eso es fascismo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y decirles que esa acción que pretenden ejercer es fascismo. Lo que hacen con el compañero Gilbert Caro, que tiene 306 días preso, que le violaron su inmunidad parlamentaria, ¿qué es eso? Eso es odio, eso es maledicencia, eso es maldad, eso es perversión. Eso es la esencia misma de un sistema político que persigue al que piensa distinto y que busca acallar las voces disidentes en Venezuela. Es importante señalar que el control de los medios de comunicación, de los canales de televisión, de la prensa escrita, de los medios de comunicación de radio, están en control del régimen de Nicolás Maduro. Y esto lo que aspira es simplemente ir donde hay fuerza en la disidencia, que es en las redes sociales, para que el venezolano se coarte, para que el venezolano tenga miedo, para que el venezolano diga: no voy a expresar lo que siento, porque una ley espuria, ilegítima, ignominiosa, perversa, malvada, que ejecuta una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene facultades para legislar. Y eso no es ninguna ley, eso es un mamotreto, eso es un bodrio que ejecutan solamente para perseguir a los que pensamos distinto. Y es la obligación de nosotros, colegas diputados, levantar la voz, elevar ese acuerdo, rechazar con contundencia esa acción hostil y decirle al pueblo venezolano que aquí está su Asamblea Nacional, que seguirá dando la lucha, como la dimos desde el comienzo, como la seguiremos dando, y tenemos claro cuál es el sentido hacia dónde tenemos que apuntalar. Buscar que esos espacios que aún existen puedan permanecer. Si los espacios que nosotros hemos logrado, si esos espacios cayeran, sería mucho más oscuro y mucho más complejo para nosotros y para el pueblo venezolano poder expresarse. Por eso concluyo rechazando de manera contundente y categórica y haciendo una invitación a que si hay algún odio, es el odio que tiene el padre cuando llega a su casa y no tiene comida para sus hijos, o la madre que ve a su hijo llorar porque no tiene medicina, o el joven estudiante que no tiene dónde montarse en el transporte público, o el que lo atracan en las calles, o el que lo violan, o el que lo atacan de cualquier manera. Hacia ese odio es que tenemos que nosotros luchar y trabajar por poder lograr revertir esas condiciones terribles que padece el pueblo venezolano. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado Alonso. Tiene ahora la palabra para finalizar el debate el diputado Ángel Medina y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Sí, buenas tardes. Buscando el significado de la palabra odio, me apareció el siguiente significado: sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien, que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Precisamente esto ha sido el motor fundamental que ha provocado la destrucción masiva de nuestro aparato económico, de nuestros valores como sociedad, de nuestro sistema político y nuestras instituciones. Precisamente ha sido esta repulsa hacia alguien o hacia algo lo que durante tanto tiempo ha provocado la enorme crisis que hoy estamos padeciendo todos los venezolanos. Y por eso, si hay algo que celebrar en este momento,
es que se traiga el tema del odio a un debate nacional. Reconocer que ese odio existe y reconocer que ese odio ha causado el drama terrible que hoy viven millones y millones de venezolanos a lo largo y ancho de nuestra tierra. El problema entra, o el problema radica, cuando tratan de transformar ese odio en un instrumento legal para seguir persiguiendo, para seguir destruyendo, para seguir acosando. Cuando tratan ahora de disfrazar el odio con institucionalidad, disfrazar ese odio con un intento de ley, disfrazar ese odio con lo más perverso que puede existir, que es el uso del poder para atacar a quien piensa distinto. Y ahí es donde radica el verdadero problema que estamos viviendo los venezolanos, porque afianzar el odio es afianzar la destrucción masiva de una nación. Hay que observar detenidamente este documento y yo pido a todo el país que por favor lo busque y lo vea. Este documento es una pretensión de ley que va contra los partidos políticos. En su artículo 11 establece claramente, de manera casi que descarada, cómo se pretende aniquilar por vía de este documento la presencia legal de los partidos políticos de oposición en este país. Este documento va contra los medios de comunicación, provocando mayor autocensura, incluyendo su cierre o el cierre de las concesiones. Este documento va contra las redes, un fenómeno global. Intentan a través del bloqueo, a través del cercenamiento, del acceso de los venezolanos o de los ciudadanos a esas redes, evitar que se produzca la libertad de expresión tan necesaria hoy más que nunca en este país. Pero además este documento va contra funcionarios públicos, incluso va contra el personal de salud. Este documento habla de que si un médico o un paciente en un hospital o en una clínica se sintiera discriminado, puede ser sujeto ese médico, esa enfermera, de ser sancionado con prisión hasta de 10 años por este documento. Así que este documento que habla de odio busca es criminalizar aún más a la disidencia, busca criminalizar mucho más a un país y busca crear el odio como la figura perfecta para aniquilar con todo aquello que piense distinto a quien está en el poder. Y ese es el verdadero problema de los que estamos viviendo en este momento. Yo quisiera leer lo que ellos llaman artículo 1 de este documento, que es el objeto de este documento. Y habla de prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el derecho individual y colectivo de la persona. Pregunto yo, el día de ayer, miles de pensionados jubilados de este país hacían cola alrededor de las entidades bancarias y todos los venezolanos lo pudimos ver cómo humillaban a hombres y mujeres que el único delito que cometieron fue trabajar. ¿Quién comete el odio? ¿Quién comete el odio? ¿El poder o el pensionado que busca cobrar lo que efectivamente por ley debe tener? Cuando vemos las filas de miles y miles de personas enfermas por paludismo en el estado de Bolívar, que no consiguen el medicamento, que no consiguen el tratamiento, ni consiguen el reactivo para poder descartar si tiene o no paludismo. ¿Quién provoca el odio? ¿O quién está despreciando o humillando al otro? Cuando vemos las distintas denuncias de que solicitan el carnet de la patria para inscribir una materia en una universidad del Estado, para adquirir un medicamento que no se consigue en ningún lado, en cualquier institución pública, bien sea hospital o ambulatorio de este país, cuando te exigen el carnet de la patria como un instrumento que no existe en la ley, pero que es un instrumento que sirve para humillar, para coartar y para pisotear los derechos del ciudadano. ¿Quién está generando odio? Cuando vemos a los millones de venezolanos que esperan ansiosos una caja de clap que nunca llega y que está presa de unas mafias que se encargan de repartirlo, ¿quién es el responsable de esa humillación y quién es responsable de ese desprecio y de ese hostigamiento hacia el otro? Cuando vemos gente comiendo en la basura o cuando simplemente denunciamos actos de violencia que quedan en el limbo porque aquí no existe justicia. No estamos hablando de políticos, estamos hablando de un país que ha sido preso del odio durante muchísimos años. Y el reto que tenemos como asamblea
El reto que tenemos como ciudadanos que pensamos distinto y queremos adquirir verdadera ciudadanía en este país es desechar el odio. Pero más allá, tener la conciencia clara de que la construcción de una nación empieza en el mismo momento en que comprendamos de manera fuerte, firme y fehaciente para todos los venezolanos que el camino de construcción y el camino de futuro es el encuentro de los venezolanos, y ese encuentro, en términos institucionales, está en la Constitución, está en los valores, está en las leyes emanadas por esta Asamblea Nacional y sobre todo está en el respeto y las garantías ciudadanas y constitucionales que tenemos cada uno de los venezolanos. Desechemos el odio y que no sea este documento el que dicte el camino de los próximos meses. Ojalá no sea este documento el que dicte el camino de los próximos meses en este país. Vamos a desechar ese odio y la tarea nuestra como diputados, nuestra como venezolanos que pensamos distinto, es precisamente utilizar el poder de la mayoría para construir un país de inclusión y donde definitivamente el odio no sea la palabra presente en cada uno de nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ángel Medina. Se somete a consideración de la plenaria el acuerdo leído por Secretaría presentado por el diputado Viallo Pilieri. Aquellos diputados que estén a favor de votar el acuerdo leído por Secretaría y presentado por el diputado Viallo Pilieri en contra del documento aprobado llamado Ley contra el Odio, que no es otra cosa que una sobredosis de odio al país, que lo que quiere es paz, libertad, democracia, justicia, hacerlo con la celda de costumbre, aprobado por unanimidad. Vamos entonces al último punto del orden del día. Ciudadano secretario, por favor. Tercero, proyecto de acuerdo por la promoción de una negociación política internacional en rescate del derecho al sufragio y lograr un canal humanitario de alimentos y medicina con presencia de los cancilleres como garante. Es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra para abrir este punto el diputado Luis Florido y puede hacer uso de la tribuna de oradores si usted lo desea. Muchas gracias, ciudadano presidente, junta directiva, distinguidos diputados. Venezuela desde hace 18 años. La Venezuela que quiere cambio, la Venezuela que quiere un país distinto, con oportunidades, con jóvenes desarrollándose en su país, con niños caminando por la calle sin temor, con una economía sana, con enfermos que vayan a los hospitales y que sean atendidos como en cualquier país del primer mundo. Desean, haciendo referencia al punto anterior, no solo que no exista odio, sino que existan soluciones a sus problemas. Las soluciones a los problemas pueden venir de distintos escenarios y de distintos tableros. En esta situación que tenemos en Venezuela, hemos trabajado absolutamente todos los tableros para buscar sustituir un régimen que le ha conculcado los derechos a los venezolanos. Hemos intentado la presión internacional. Ayer veíamos cómo se produció un evento extraordinario que 28 países de la Unión Europea aprobaron un documento extremadamente serio, poner de acuerdo a todos los países por unanimidad, no solo para sanciones en materia de armamento, sino también individuales, pero adicional a ese, con un llamado a la necesaria negociación, es muy importante. Y también lo que se produjo en el marco de la ONU, en el Consejo Permanente, que se escuchó el caso de Venezuela. Así han habido distintos eventos. A nosotros nos ha tocado presenciar en el marco de la OEA la posibilidad de construir un acuerdo para aprobar y aplicar la Carta Democrática Interamericana. No ha sido posible, logramos 20 votos en la última oportunidad. Venezuela logró, Nicolás Maduro logró 5 votos y hubo una cantidad de abstenciones importante. Allí nació el Grupo de Lima que tiene una posición
muy pero muy firme de apoyo al pueblo venezolano y que hemos visto también cómo ha actuado. Es la comunidad internacional toda, sin excepción. Y esa comunidad internacional se ha movilizado gracias a la diplomacia parlamentaria promovida desde esta Asamblea Nacional, desde este Parlamento, desde el Mercosur, desde el Parlatino, desde el Parlamenénica, desde la Unión Interparlamentaria Mundial y también, ¿por qué no decirlo?, desde la presidencia de la Comisión de Política Exterior y de los dos presidentes, tanto el presidente anterior, Henry Ramos Alup, como el presidente Julio Borges. Honor a quien honor merece. Y ese ha sido el escenario, el tablero internacional. El segundo tablero que los venezolanos hemos abordado con toda la fuerza ha sido el tablero de la calle. 4 meses desde el mes de abril y la represión desbordada del régimen contra venezolanos que sencillamente lo que buscan es libertad, lo que buscan es democracia, lo que buscan es cambio político. Son aspiraciones de cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. ¿Y qué ha ocurrido? Represión, cárcel, persecución, hostigamiento. El tercer tablero ha sido el tablero del voto. Todos los partidos concurrimos a las elecciones regionales, a un proceso que terminó siendo, reitero, como proceso fraudulento. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Chantaje, extorsión, prepotencia, ratón loco, como llaman al proceso de cambio de los centros de votación. El cuarto tablero lo hemos asumido y hay que hacer mea culpa. Lo hemos asumido sin convicción. Cuando se planteó el tema del diálogo, dijimos sí vamos, pero no vamos, algunos vamos, otros no vamos, sí queremos, no queremos. Lo hicimos y hay que reconocerlo con complejos. Cualquier diálogo así fracasa. Y hay una cosa muy importante que hay que resaltar. Cualquier diálogo no es negociación, aunque toda negociación es diálogo. Es por eso que nosotros hemos tomado la decisión, después de un proceso preparatorio en República Dominicana, donde hubo exploración en torno a distintos temas, hemos tomado la decisión y luego de, por supuesto, avanzar en torno a un proceso que en su momento fue diálogo y ahora se convierte en una negociación internacional con la presencia de cancilleres de países muy importantes, como es México, la segunda economía de América, Chile, la economía más importante del sur, y Paraguay, un país que ha dado una batalla en la OEA en defensa del pueblo venezolano. Son 3 países que no van a prestarse para acuerdos por debajo de mesa. Son 3 países serios donde están 3 presidentes de la República. Y más allá está el Grupo de Lima. Y más allá está la Unión Europea. Y más allá están los países miembros de la OEA. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando por primera vez de un proceso serio. Por tanto, en esta oportunidad hemos decidido asumir la ofensiva política y decir que estamos dispuestos, que estamos preparados, que estamos listos para concurrir a un proceso como este. Sin embargo, el día de hoy, en este escenario, que es el escenario de las leyes, es el escenario del debate, es el escenario de abrirnos al país, queremos proponer un acuerdo para que sea votado la próxima semana. Por una razón, porque hoy abrimos el debate y esta semana debemos, a través de una comisión, presidente, que le pedimos sea conformada, consultar a los distintos sectores del país y explicar, exponer el por qué nosotros tenemos una decisión con respecto a un tema tan importante. Hoy escuchar es muy importante. Cuando Lech Wałęsa en Polonia decidió hablar con los comunistas, lo hizo con convicción. Cuando Nelson Mandela en Sudáfrica decidió hablar con Leclerc y su gobierno, lo hizo con convicción.
Cuando la concertación chilena decidió hablar con Pinochet, lo hizo con convicción. Pues yo le propongo a la Asamblea Nacional que demos el debate para que la semana que viene aprobemos el acuerdo y hagamos este proceso con convicción, con coraje, con fuerza, con decisión, con fe y con el entusiasmo de que los venezolanos tenemos que encontrar una salida a este desastre, pero una salida enfocada en un tema central. El tema central es encontrar una salida electoral, con condiciones electorales, con un CNE como manda la Constitución, con observación internacional calificada, con habilitaciones políticas, sin presos ni perseguidos, pero también con garantías democráticas. Una negociación donde podamos lograr la libertad de tantos presos políticos que están encerrados en mazmorras, que como muchos que han estado aquí, como el caso de Gilberto Sojo, Rosmin Mantilla y Richard Blanco, que han estado en la cárcel, saben lo que eso significa, entre otros. Una negociación que nos permita que la Asamblea Nacional retome lo que es la función del Parlamento en cualquier parte del mundo y que esta Asamblea Constituyente, por más que haga lo que haga, no puede sustituir la soberanía popular de 14 millones de venezolanos que está depositada acá. Y lo que consideramos que en este momento es lo más grave y más importante para todos los venezolanos es que tenemos un pueblo que se está muriendo de hambre. Y tal como explicó la semana pasada el diputado Ángel Alvarado, que habló de la hiperinflación y cómo se desdibuja la moneda en un proceso hiperinflacionario, tenemos que abordar la necesaria búsqueda de soluciones a la grave crisis que se convirtió ahora en emergencia humanitaria que todos los venezolanos vivimos. Es por ello que propongo, presidente, que iniciando este debate el día de hoy, nos conduzcamos con decisión. Vamos, hermanos, llegamos juntos a este Parlamento. Hemos vivido muchas cosas juntos. Yo les propongo que las sigamos viviendo. Que es un momento para la unidad de propósito, la unidad de altura, la unidad de mirar hacia arriba y entender que Venezuela tiene salida si nosotros, acordados con toda Venezuela, hacemos de este propósito la fuerza y el coraje de un pueblo que liberó naciones, que sembró democracia y que de nuevo recuperará su libertad. Muchas gracias, ciudadano presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Omar González, quien puede hacer uso también de la tribuna oradora. Adelante, por favor. Señor presidente, colegas diputados, ciertamente el tema que nos ocupa en este tercer punto de la agenda de la plenaria de hoy es de los más relevantes, de los más importantes para el país, como bien dijo el diputado que me antecedió en la palabra. Por eso es que celebro de manera sincera que no haya apresuramiento, que haya propuesto diferir la votación de un acuerdo que no conocíamos hasta que se debata en profundidad. Por lo pronto, hay observaciones de forma y fondo que creo resultan imprescindibles presentar ante ustedes, colegas diputados. Se me ocurre que, en primer lugar, dada la importancia que el mismo diputado que me antecedió en la palabra puso de relieve, debemos debatir quiénes son los que nos van a representar en ese acercamiento, en ese diálogo.
en esa negociación. ¿Quién los escogió? ¿Quién escogió a quienes van a representar a 30 millones de venezolanos en un evento tan importante? Yo creo que eso hay que debatirlo acá. Debe representar la pluralidad del pensamiento venezolano. ¿Quién escogió a los representantes? ¿Cómo fue eso? En segundo lugar, ¿por qué República Dominicana como el sitio para llevar a cabo este acercamiento, este diálogo, esta negociación? ¿Quién escogió República Dominicana? ¿Por qué ese empeño de la bella isla, hermana isla, que comparte con Haití el territorio de ese precioso lar caribeño? ¿Por qué República Dominicana y no Venezuela, por ejemplo? Yo estoy seguro que a los venezolanos les encantaría que esta negociación, este diálogo, este acercamiento se diera de cara al pueblo venezolano. ¿Por qué República Dominicana? ¿Quién decidió eso? Invitemos al presidente Danilo Medina si es que él quiere estar. En tercer lugar, la agenda. ¿Cuáles son los puntos que vamos a debatir en ese acercamiento, en ese diálogo, en esa negociación? ¿Cuáles son los puntos? Por lo pronto, hoy ha sido formalizada la creación de una nueva fracción parlamentaria que lleva el nombre de la fracción 16 de julio, en honor precisamente a la voluntad de casi 8 millones de venezolanos expresada el 16 de julio, que decía, entre otras cosas, el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Desconocimiento que el mundo entero lo ha ratificado, el Grupo de Lima, la comunidad internacional, los países más importantes del globo, del planeta, de la Tierra. Entonces, en la agenda debe estar la total reconocimiento de la espuria por ilegal, por ilegítima, por fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que en Venezuela hay superpoderes. Sí, superpoderes que están por encima del bien y del mal, además de la Asamblea Nacional Constituyente. En la agenda está el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia que nosotros elegimos acá. Yo creo que eso debe estar. Además, desde luego, del Consejo Nacional Electoral. Porque nada hacemos con cambiar el Consejo Nacional Electoral si tenemos encima la espada de Damocles de esa espuria Asamblea Nacional Constituyente. Si tenemos la espada de Damocles del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, que cuántas veces ha descabezado las iniciativas del Parlamento. De manera que esa agenda, esas observaciones de fondo, nosotros las queremos presentar. Igualmente, hablamos aquí de una salida electoral. Una salida electoral en las condiciones en las que están ahora, con un registro electoral permanente, y ustedes lo han vivido viciado, con reubicaciones de última hora, con inhabilitaciones de candidatos. Todo el sistema hay que revisarlo. O sea, son condiciones. Pero además, la inmensa mayoría de los venezolanos, de acuerdo con las investigaciones y opinión más recientes, más del 70, el 80% de los venezolanos, considera que es inaceptable que volvamos a caer en la treta del gobierno de montar un diálogo para ganar tiempo. Eso es inaceptable. Entonces, ¿qué pasa si no cumplen con lo que prometen como tantas veces? Yo creo que 4 o 5 veces en el transcurso de los 18 años han presentado los diálogos como un ardid para ganar tiempo. ¿Quién nos dice que en esta oportunidad no es así? Que van a estar los cancilleres de México, de Paraguay, de Chile. ¿Qué hacemos si no cumplen con la...? ¿Es que acaso México le va a declarar la guerra a Venezuela?
El TIAR, van a apelar al TIAR. ¿Qué hacemos? Eso es lo que tenemos que debatir precisamente. Eso es lo que tenemos que debatir. Sí, yo sí se lo puedo plantear. Una negociación que debe conducir a la transición inmediata, que es lo que pide el pueblo venezolano. Un gobierno de transición inmediata. Digan las condiciones para que Maduro y su pandilla abandonen el poder y dejen de sufrir el 30 millones de venezolanos de hambre y necesidad. Eso es lo que hay que negociar. Retomar los mandamientos del 16 de julio. Esa es la ruta. Finalizo, colega diputado, colegas diputados, colega presidente, junta directiva. Yo creo que, y lo saludo de todo corazón, que haya reconsiderado por lo menos la propuesta del diputado que me antecedió en la palabra, el que se debatan estos temas. Son demasiado importantes, porque ya basta de que en 4 paredes se escojan agendas, diálogos, negociadores, y mucho menos que seamos informados, a veces de manera informal, en los pasillos de la Asamblea Nacional o en reuniones informales. Creo que vamos por el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Fíjense, en este punto, que es un punto verdaderamente importante para Venezuela, yo quiero reconocer y quiero de alguna manera aplaudir el hecho de que nosotros podamos debatir de manera pública los problemas del país con respeto. Creo que lo que el país pide, además del debate, es que el desenlace final, el resultado, lo que al final se logre, no sea simplemente plantear aquí lo que nos separa. Quien tenga esa intención no está entendiendo el corazón y el sufrimiento del pueblo venezolano. Nosotros estamos acá para construir lo que nos une en un momento tan difícil como el que vive Venezuela. Y obviamente, todos merecemos respeto. Todos merecemos respeto. Y el que piense diferente merece más respeto todavía. Pero si el que piensa diferente viene simplemente a pensar diferente para fracturar, creo que no está sirviendo el país como corresponde. Yo creo que es muy sana la solución que se ha propuesto el día de hoy. Y es apropiada. Y debemos sentirnos orgullosos de haberlo logrado. En la intención del diputado Florido, está el hecho de que se presente un borrador de acuerdo, que podamos nombrar a un grupo de trabajo donde estén todos los jefes de fracciones y que se pueda invitar a toda la sociedad civil, estudiantes, sectores productivos, trabajadores, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, organizaciones relacionadas con los presos políticos, organizaciones electorales, a que esta misma semana, y invito al presidente de esa comisión, que es el jefe de fracción, Stalin González, a que lo podamos hacer esta semana, para recoger cuál podría ser la agenda
de un proceso en el cual nosotros hagamos valer nuestros derechos. Si se va a este proceso, no es a renunciar derechos, es a reclamar derechos. Entendamos eso. Este proceso es para recuperar derechos, no para renunciar a derechos. Y eso es lo que nos tiene que unir a todos nosotros. De manera que tomo por bueno también las observaciones que tengo, Omar. Creo que lo importante también es que nosotros entendamos algo crucial. Todos los caminos son importantes. Todos los caminos se complementan. Y toda la presión internacional que existe, como lo ha dicho el diputado Luis Florido, y lo puedo decir con autoridad, está hecha también para lograr un escenario de negociación seria, para que los ojos del mundo que están puestos en Venezuela construyan ese espacio en el cual nosotros podamos recuperar los derechos a un voto libre, a un país sin presos políticos, a un país sin inhabilitados, y a que esta Venezuela que tiene hambre sea una Venezuela que más bien tenga la satisfacción de tener libertad y tener el derecho a comer, a vivir, a trabajar y a progresar, que es lo que hemos perdido. De manera que vamos a nombrar entonces una comisión de trabajo encabezada por el diputado Stalin González como jefe de fracción. Allí van a estar los otros jefes de fracción: Olivia Lozano, Mariela Magallanes, Eudoro González, Carlos Prosperi, Manuel Teixeira, Teodoro Campos. Pediría que esté Omar también, obviamente, sería bueno que esté allí, y que se pueda hacer esa reunión convocada para esta semana, invitando a todos los sectores de la sociedad civil venezolana a escuchar. El Parlamento es para hablar, pero también fundamentalmente para escuchar. Y entendamos que este proceso que se abre con un gran logro, que es el hecho de poder tener a 6 cancilleres y a un presidente de un país sentados a velar porque se cumplan los derechos en Venezuela, sería un error que lo convirtiéramos en un fracaso, cuando es la bandera por la cual hemos luchado tantos meses, que es la de lograr un grupo de países garantes que luchen junto con nosotros para recuperar los derechos que hemos perdido. De manera que con este grupo de trabajo invitamos a que se pueda hacer esa invitación también a la sociedad civil, a que podamos fijarnos de una vez por todas en lo que nos une y no en lo que nos separa. Llevamos demasiado tiempo quedándonos en lo que nos separa. Creo que llegó el momento de ver lo que nos une a los venezolanos. Muchas gracias a todos, y no viendo que está en la comisión, perdón. No estaba en el grupo. Agregamos a Edwin Luzardo en lugar de Omar. Y bueno, no viendo más materia sobre la cual sesionar el día de hoy, se cierra la sesión y nos vemos el día jueves con esta comisión especial para invitar a toda la sociedad civil venezolana a que juntos construyamos una agenda, repito, una agenda para conquistar nuestros derechos y nunca para renunciar a nuestros derechos. Muchas gracias. Bien, amigos que sintonizan BPI TV, escuchaban las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, quien manifestaba sobre esta decisión que se ha tomado el día de hoy de consultar a la sociedad civil, también a los parlamentarios jefes de las fracciones de la Asamblea Nacional Venezolana, incluyendo esta nueva fracción que, como veíamos en informaciones anteriores, ya ha mencionado el diputado Richard Blanco, fracción llamada 16 de julio, para poder consultar este proceso de diálogo o negociación, como lo han informado los parlamentarios venezolanos, para asistir a este posible encuentro. Para ello van a crear una comisión y se tiene al menos una semana para tomar en consideración todas estas impresiones, tanto de la sociedad civil como de los dirigentes de la oposición, diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, y decidirse si por fin se va a concretar este encuentro de diálogo entre oposición y gobierno. Ya veían ustedes también en parte de esta sesión desarrollada el día de hoy, en este tercer punto de debate donde se toma esta decisión, un acuerdo principal, era lo que se estaba planteando. Sin embargo, terminó en una decisión que fue crear esta comisión especial, cuando participaba en lo particular el diputado a la Asamblea Nacional Omar González. Él había
indicado que más del 80% de los venezolanos estaban en desacuerdo con que se siga dándole tiempo al gobierno con promover este supuesto diálogo. Y es por ello que ocasionó, digamos, polémica en la reacción de algunos diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, quienes gritaban incluso que se debía discutir o que posiblemente tenían que indicar cuál era su propuesta. Ante esta situación ya él manifestaba que en este caso esta nueva fracción 16 de julio, que es la que integra también este diputado Omar González, se tenía era que plantear o proponer un diálogo para una transición en el país. Es una propuesta que incluso los partidos que integran esta nueva fracción de la oposición en el Parlamento han asegurado, como 20 Venezuela, que lo que se debe hacer es un acuerdo para buscar la renuncia del presidente de la República. Es por ello que incluso manifestaba que bastaba o que ya era suficiente en que estos acuerdos de diálogo solamente se hicieran en 4 paredes o se sostuvieran reuniones informales para conocer los mismos diputados electos por la Asamblea Nacional sobre estas negociaciones. Era parte de la crítica que realizaba en este sentido el parlamentario venezolano Omar González, a lo que respondió Julio Borges que aceptaba esta propuesta o este planteamiento por parte del diputado González, y es por ello que se decide entonces a tomar esta decisión de tener una comisión liderada principalmente por el jefe de la fracción opositora, Estali González, y tener una respuesta para este próximo jueves, es decir, este mismo jueves, sobre esta discusión de ir o no ir al diálogo. Entre tanto, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial, se desconoce cuál va a ser la postura del gobierno. Recordemos que para el día de mañana era que estaba previsto este encuentro en República Dominicana. Sin embargo, al no poder garantizarse la presencia de los cancilleres, es por ello que hasta el momento no se ha dado no se ha concretado este encuentro entre los factores de oposición y gobierno. También el día de hoy en el Parlamento se aprobó o se discutió, mejor dicho, un acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente, refiriéndose particularmente a esta ley de crímenes contra el odio, y es por ello que se contemplaban todos estos actos, tanto las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente como las decisiones que allí se generan desde este organismo como ilegítimas, y que todos estos actos eran nulos. Por lo tanto, se veía una violación a la Constitución venezolana y no se rechazaba este documento o este instrumento que, a juicio de los parlamentarios venezolanos, buscaba era perseguir a la disidencia e incluso promover la autocensura y censura de medios de comunicación en el país. Eran parte de las informaciones que se generaron el día de hoy desde el Parlamento venezolano. Me despido por lo pronto. Reporta Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela.